Tenemos el gusto aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, de recibir, voy a leer las semblanzas al doctor Mauricio Figueroa. Él es profesor asociado del Departamento de Español en la Universidad de Concepción, en Chile, profesor de español de la misma casa de estudios y tiene un doctorado en Speech, Hearing and Phonetic Sciences del University College de Londres. Lidera investigación cuantitativa de los niveles fonético, fonológico, segmental y suprasegmental del castellano chileno y de lenguas vernáculas del territorio chileno, con un énfasis en el mapudungun y el cahuéscar. Realiza docencia y dirige tesis de pregrado y posgrado. Ha publicado cerca de 30 artículos, capítulos de libros y ha sido investigador principal y co-investigador de variados proyectos con financiamiento estatal. Desde el año 2020 es director del doctorado en lingüística de la Universidad de Concepción. Entonces, démosle un aplauso para la bienvenida al doctor Mauricio, por favor. Gracias. Y les presento también, tengo el gusto de presentar al doctor Gastón Salamanca Gutiérrez, doctor en lingüística por la Universidad de Concepción y profesor asociado de esta misma casa de estudios. Realiza docencia de pre y posgrado en asignaturas como fonética y fonología, sociofonética y lenguas vernáculas de Chile. Ha dirigido tesis de pre y posgrado sobre algunas lenguas minorizadas presentes en Chile, como el mapudungun, romané y el criollo haitiano, y sobre el español de Chile. En estas mismas temáticas tiene una cantidad importante de publicaciones en calidad de autor y coautor. Ha sido investigador responsable y coinvestigador en proyectos Fondesit. Ha dictado cursos y conferencias en universidades nacionales y extranjeras. Pues bienvenido, doctor Gastón. Un aplauso, por favor. Y bueno, la doctora María del Refugio Pérez Paredes, nuestra coordinadora del posgrado en Humanidades, tiene unas palabras para ustedes. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este coloquio de estudios contemporáneos de las lenguas autóctonas de Chile. Agradezco muchísimo tanto al doctor Mauricio Figueroa Candia como al doctor Gastón Salamanca Gutiérrez por aceptar la invitación que les hizo el profesor Julio Serrano, de aquí de la UAMI, para compartirnos parte de su trabajo. Espero que todos aprendamos muchísimo de estas presentaciones. Y pues no me queda más que agradecerles y darles la más cordial bienvenida a nombre de la línea de lingüística del posgrado en Humanidades. También quiero agradecer muchísimo toda la gestión que llevó a cabo el doctor Julio Serrano para la realización de este evento. Pues los dejo con ellos porque el doctor Julio va a moderar las dos conferencias.
Aló, aló. Aló, aló. Aló. Sí, sí, ¿se escucha? Vale. ¿Por ahí? ¿Sí? Muy bien, comenzaremos entonces. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en vuestra universidad. Hemos disfrutado mucho nuestra estadía acá en México y ha sido muy provechosa desde un punto de vista académico. Hemos estado, de hecho, en UNAM, en CIESAS y en el Colmex ayer, y hoy es lo que esperamos el broche de oro, digamos, a esta pasada por este periplo académico por acá, por México. Bueno, tal como señala el título de nuestra presentación, nos proponemos dar cuenta de algunos aspectos generales y primeros resultados de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, en Chile, y que lleva por título Rasgos prominentes de la fonética y fonología segmental del español de Chile, hablado por personas en situación de cárcel. Por cierto, ya el título del proyecto, del cual hacemos mención y respecto del cual estamos dando estos resultados, este reporte, nos sitúa en un nivel lingüístico específico, el nivel fonético-fonológico, aunque sin duda sería interesante indagar en otros niveles de análisis, como el léxico, el discurso, etcétera, pero no será el foco en esta presentación. En relación con el léxico, por ejemplo, de manera personal, me resultaría muy interesante investigar la influencia del lunfardo rioplatense en el habla carcelaria chilena, pues esta influencia ha sido reportada ya para el habla coloquial chilena por San Martín 2011, Salamanca y Ramírez 2014, y más allá de nuestras fronteras, digamos, más allá de la frontera de estos dos países, por ejemplo, Conde 2011. O sea, el influjo del léxico, especialmente rioplatense, parece estar, digamos, irradiando del cono sur de América y bastante más allá. Pero en este proyecto y en esta presentación nuestro foco está en el nivel fonético-fonológico segmental. 4 aspectos que quisiéramos relevar en el contexto de estas consideraciones generales sobre el proyecto que nos ocupa son las siguientes. La motivación para un estudio de esta naturaleza, los aspectos específicos puestos en foco, los instrumentos que permitieron la obtención de los datos y las complicaciones con que nos encontramos en su despliegue. En cuanto a la motivación para un trabajo de esta índole, ya en la formulación plantea como objetivo identificar y describir las realizaciones fónicas segmentales y los procesos fonético-fonológicos del habla de personas en situación de cárcel, a fin de contribuir a la construcción de un inventario inclusivo y actualizado de fonemas y alófonos del español de Chile. Enfatizando que, cito nuevamente, un inventario que se precie de inclusivo no puede ignorar el habla que caracteriza a esta población altamente estigmatizada. Fin de la cita. La cita del proyecto, por cierto. La necesidad de contar con un inventario con las características señaladas, esto es, inclusión y actualización, ya había sido planteada por Sadowski y Salamanca en 2011 en los siguientes términos. Cito: el inventario debe tomar en cuenta todas las instratías del castellano de Chile contemporáneo, sin manifestar preferencia por su grado de prestigio o estigmatización. Este principio rompe con una larga tradición de privilegiar el habla de determinadas clases sociales que se hace presente en un número no menor de estudios del español de Chile. Fin de cita. Esto deja en evidencia también, por supuesto, la relevancia que tiene la variable diastrática en el español hablado en nuestro país, por sobre, incluso, la variable diatópica. Se ha comprobado que, no obstante ser nuestro país una
larga y angosta faja de tierra, como se define, ¿verdad? Angosto, en fin, y por supuesto largo. En ese sentido, las diferencias desde el punto de vista diatópico o dialectal por defecto no son tan prominentes como se podría esperar o como ocurre, por cierto, en otros lugares. Sin embargo, la diferencia a nivel diastrático, es decir, por diferencia por nivel socioeconómico o sociocultural, sí son claramente perceptibles. En segundo lugar, con respecto a los focos de atención del proyecto, estos están constituidos por las vocales, algunas consonantes y grupos consonánticos y algunos procesos fonéticos fonológicos como las neutralizaciones. Con respecto a las vocales, cabe señalar que, comparadas con las consonantes, han recibido considerablemente menos atención desde un punto de vista sociofónico. Llegó la luz. Mauricio, mi colega acá, ahí nombré a Mauricio y se iluminó el... Mauricio se referirá precisamente a ellas, a las vocales, en la continuación de esta presentación de hoy. Como digo, en Chile, sobre todo con respecto a la variable diastrática, entonces sobre consonantes había un caudal importante de trabajos que establecían precisamente que estas diferencias socioeconómicas, socioculturales, se correlacionaban con el uso de ciertos segmentos específicos. Pero sobre las vocales había poco o nada, digamos, y digamos en ese sentido también lo que vamos a presentar hoy constituye también un aporte, digamos, en general a los estudios del español hablado en nuestro país. Con respecto a las consonantes, las puestas en foco son las siguientes. El fonema fricativo sibilante dorsoalveolar áfono, ¿verdad? Valga señalar que en Chile está muy bien estudiada la ocurrencia de este fonema en la posición codal y que hay consenso en cuanto a que en esta posición la realización por lejos más frecuente es la aspiración glotal, como en mosca, pescado, ¿verdad? Por mosca y pescado, que es como se escucha, por ejemplo, más frecuentemente en ustedes respecto de nosotros. Acabo de decir ustedes, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más que evidente ese proceso de aspiración ahí. Ahora, es interesante que algunos reportes recientes relevan la ocurrencia de dicha aspiración glotal en posición frontal de sílaba, en el habla de algunos sujetos pertenecientes a los estratos sociales más deprivados, ¿ya? Porque, digamos, en Chile, transversalmente, la ocurrencia de la aspiración en posición codal es, digamos, la norma, por decirlo de alguna manera. Muy excepcionalmente ocurre la dorsoalveolar ahí explícita en esa posición, pero no en posición frontal de sílaba. Entonces, en ciertos estratos muy deprivados, sí, en cambio, se observa la aspiración glotal en esa posición frontal de sílaba, como por ejemplo, así hay que hacerlo, por así hay que hacerlo, evidentemente. Ahí ya, si uno escucha entonces a alguien, y bueno, oído chileno socialmente, digamos, calibrado, estigmatiza esa pronunciación. Así hay que hacerlo, ¿ya? Porque chileno transversalmente, digamos, su tendencia sería, por supuesto, a decirlo, así hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, resulta interesante entonces determinar el alcance de este fenómeno en el habla carcelaria. Fonema africado alveopalatal áfono ch. Este es el fonema ícono que muestra la relevancia de la variable diastrática en el español de Chile, donde la realización africada ch es la variante no marcada y la variante fricativa sh, o sea, Chile y Chile, ¿verdad? Es la fricativa es la que se asocia con mayor estigmatización. Lucho, lucho, ¿ya? Chile, chocolate, chocolate, y ya uno dice, ¿verdad? Se esperaría entonces una ocurrencia prominente de este segmento fricativo en el habla que nos ocupa. Fonema vibrante múltiple alveolar sonoro, r. A diferencia de lo que sucede con los demás fonemas antedichos, estos dos que acabo de señalar, sobre las realizaciones de r en Chile no es mucho lo que se conoce. En efecto, salvo la ocurrencia de estudios como los de Cepeda 2019, Sotobarbe y Retamal 2017 y Retamal 2022, no hay muchos estudios que aborden de manera focalizada este segmento en Chile.
Ahora, es interesante que, a la luz de los trabajos mencionados, pueden distinguirse a lo menos 4 variantes. ¿Ya? O sea, no es r y todo el mundo r en Chile. ¿Verdad? Porque, por cierto, hay una vibrante múltiple canónica, que en todo caso no es la realización mayoritaria, como en Ricardo, ¿verdad? Pero también un segmento fricativo no sibilante r, Ricardo, ¿ya? Un segmento aproximante, como en Ricardo, que ya no es r, ¿verdad? Por supuesto, nuestro oído escucha, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Todo ahí el mismo fonema, porque lo es, por cierto. Pero hay evidencia, digamos, es evidente que desde un punto de vista articulatorio son distintas estas 3 articulaciones, digamos. R, e incluso un segmento africado, r. Ricardo, recuerdo que, ¿verdad? No es ni r, ni r, ¿ya? En este contexto, si es poco lo que conocemos sobre este fonema para el español de Chile en general, aún es menos lo que conocemos respecto de las realizaciones de este fonema en el español hablado por personas en situación de cárcel. Yo aquí estoy pronunciando más r, por supuesto que estoy aquí, digamos, más formal, más panhispánicamente, etcétera. Pero si me comparo con un argentino, donde sí esa realización, y vos estás, sos porteño, y nosotros sí realizamos esa R como corresponde, diría un argentino, ¿viste? ¿Verdad? Pero no sería aquí el caso de un chileno, por lo menos, como yo. En este contexto, como digo, si es poco lo que conocemos sobre este fonema para el español de Chile en general, aún es menos lo que conocemos respecto de las realizaciones de este fonema en el español hablado por personas en situación de cárcel, lo que lo hace un foco de estudio más que interesante. Grupo consonántico TRED. Mi colega Mauricio ha escrito más de un paper sobre este grupo consonántico que también muestra de manera nítida la variación sociofónica en el español de Chile, donde, grosso modo, las realizaciones con prominencia oclusiva presentan mayor prestigio y las variantes con prominencia fricativa reciben una mayor estigmatización. Por supuesto, la realización por defecto y estándar y panhispánica, trabajo, ¿verdad? Pero en el español de Chile perfectamente, trabajo, yo trabajo en Chile, ¿sí? Y puede ir disminuyendo el grado de oclusión y aumentando el grado de fricción y puede ir deviniendo en trabajo incluso, que ya sería asociado y estigmatizado, ¿verdad?, por asociarse a un estrato socioeconómico, sociocultural de privado. O sea, y ahí no hay nada de oclusión ya en trabajo, pero se escucha en el español de Chile. Entonces, sería interesante determinar en consecuencia si, como se espera, hay una ocurrencia importante de realizaciones plenamente fricativas o con prominencia fricativa en el habla que nos ocupa. Dicho sea de paso, mi colega Mauricio probó, mediante un estudio de percepción, la existencia de un eje oclusión-fricción que se correlaciona con un eje sociofónico de prestigio-estigmatización, tomando para ello como variables precisamente estudiadas los fonemas ch, y, r y precisamente el grupo consonántico tr, donde, por cierto, a mayor oclusión, entonces mayor prestigio, o, digamos, más fuerte aún la hipótesis, a mayor fricción, mayor estigmatización. Otros fenómenos que se atenderán son las neutralizaciones. Por ejemplo, en el español de Chile uno puede escuchar la variación entre espalda y esparda, sueldo, suerdo, ¿ya?, con una connotación también de tipo sociofónica vinculado con, entonces, la estigmatización, donde aparece ahí la percutida o vibrante simple. Ahora, dado que no era posible recurrir a filmación, por razones obvias en los recintos carcelarios, no se podrá abordar el interesante fenómeno del labiodentalismo en Chile, porque en Chile, digamos, poquitito contra lo que es la tendencia panhispánica, ocurre de manera muy frecuente una labiodental aproximante V sin una correlación con la grafía, digamos.
O sea, un chileno puede decir, bueno, vine, bueno, ahí en vine está el correlato con lo ortográfico, pero en bueno no, por cierto. Y el chileno puede decir, ¿y quieres ir? Bueno, y está filmado, está registrado. Entonces, como puede decir también, por supuesto, utilizar la oclusión bilabial o la aproximante bilabial, como sería la norma panhispánica, digamos. Entonces, acá, en el español de Chile, con una frecuencia, digamos, llamativa, y cruzando distintos estratos, etcétera, entonces se ha reportado la ocurrencia de ese labiodentalismo que de todas maneras será difícil de capturar o pesquisar en esta habla porque no se nos permitió por razones obvias la filmación en los recintos, que es donde se ve de manera más elocuente, digamos, porque ahí no hay que emplear mecanismos tan sofisticados, una simple filmación muestra si yo digo bueno, pum, capturo, pum, pantalla, ¿verdad? Versus se aprecia ahí. Entonces, esos son los focos respecto de los cuales nos pronunciamos en ese proyecto nosotros de querer indagar, porque precisamente son temas prominentes en los estudios sociofónicos del español de Chile. Con respecto a la obtención de los datos, se utilizaron las siguientes tareas de producción. La elicitación de unidades fonológicas vía imágenes. En concreto, se les hacía ver a los colaboradores una imagen y se les señalaba, este es una, porque solo queríamos la palabra, digamos, y por supuesto los contextos que nos interesaban. Eso estaba previsto, digamos, que ocurrieran, rígido un poquito, pero se compensaba con los otros mecanismos de extracción, digamos, en este sentido, o de producción, que eran ya más de tipo entrevista semiestructurada, etcétera, habla semiespontánea. Entonces, aquí controlábamos nosotros, evidentemente, muy bien el contexto que queríamos y el segmento que esperábamos. Por ejemplo, entonces, este es un cuchillo, este es un chancho, y mostrábamos la imagen ahí, ¿verdad? Que es la palabra más común, no esperábamos cerdo, puerco, en fin, así que serían palabras no de uso cotidiano en Chile. Entonces, por ejemplo, acá mismo, guitarra, ¿verdad? Para ver si era guitarra, entonces guitarra, entonces guitarra, ¿ya? Entonces, diríamos que en general esta tarea fluyó adecuadamente, aunque tuvimos un problema, digamos, un problemita ahí con la palabra enredada, que queríamos r después de nasal, ¿verdad? Entonces, la palabra ya está enredada, también la pesquisa. Por cierto, queríamos ver la vibrante múltiple después de nasal, pues le decíamos al colaborador, la lana está, y la respuesta más común fue desordenada. Entonces, en Chile diríamos, decimos signo de fallo, digamos. Entonces, pero fue claramente la excepción para que no piensen que fue un fracaso ni nada por el estilo. Costó un poquito más con esta palabra, pero no es que no apareciera, o en fin, no, buscamos en el momento una forma de resolverlo, digamos. Entonces, todo bien hasta ahí. También se utilizó el instrumento denominado Diapix SP. Este es un instrumento que permite elicitar habla espontánea y colaborativa en el contexto de un juego que consiste en encontrar diferencias en láminas. Ahí se ven, ¿verdad? Dos láminas. Entonces, en este caso estaba el entrevistador, que era uno de nosotros, y el colaborador, el reo, el recluso, ¿verdad? Y motivábamos un poquitito a partir de las diferencias que había. Entonces decía, ¿qué ves tú en la lámina? Bueno, yo veo esto, en fin, yo en cambio veo esto. Y se ven encontrando la diferencia, como tenía el formato juego, bien, encontramos la diferencia, y etcétera. Y por supuesto, se iba encontrando ahí, se iba produciendo un flujo, digamos, lingüístico importante que nos permitía capturar información para después analizarla. Pero evidentemente, ahí, al menos no en la medida en que las imágenes permitieron el procedimiento anterior, permitía estar muy calibrado qué recoger y de manera muy específica. Acá, entonces, ya eso se iba diluyendo un poquitito más, pero ganábamos en la espontaneidad del fluir lingüístico, digamos. Entonces, eso se ganaba por ese ámbito.
Es una tarea que fue adaptada al castellano hablado en Chile, piloteada y utilizada a gran escala en proyectos anteriores con una provisión importante de datos. Y para mayores detalles respecto del proceso de adaptación y validación de este instrumento, puede consultarse entonces Figueroa García, que fue una estudiante nuestra, y Salamanca del 2019. También se realizó una entrevista semidirigida a fin de elicitar palabras, entonces habla semi-espontánea. Dicha entrevista se estructuró en torno a ciertas temáticas generales. Por ejemplo, qué lugares de Chile ha conocido, en qué circunstancias, qué música y deportes prefiere, ¿verdad? Porque no podíamos ni queríamos entrar en temas sensibles de por qué razón usted está acá o algo así, ¿verdad? Aunque en un par de casos eso surgió, pero surgió de los mismos colaboradores. ¿Ya? Y bueno, hubo ahí que, como suele ocurrir a veces a los lingüistas de campo, digamos, que nos toca hacer a veces también de consejeros, de psicólogos, ¿verdad? De tener distintos roles, pero tampoco fue algo inmanejable, caótico o algo por el estilo. Además que era una situación en que estábamos con una persona que estaba recluida, digamos, entonces también había que ahí cautelar otros aspectos, digamos. Como les decía, aunque procuramos no tocar temas sensibles, en algunas ocasiones estos fueron mencionados por los propios colaboradores, pero a pesar de que en ocasiones la mención de estos temas sensibles implicó que el colaborador se emocionara, se pudo manejar la situación. Por otro lado, solo en un par de casos hubo una dificultad extrema para obtener respuestas no monosilábicas del colaborador. O sea, en 2 casos tuvimos a 2 reclusos que, digamos, la mirada ya no, nosotros estábamos por cortar rapidito entonces, claro, ¿y nos puede contar un poquitito? Entonces, no, claro. Ya bueno, no. Pues a poco no necesitamos. No. Entonces, muy bien, y ahí no hubo mayor problema. Por otro lado, como digo, solo en un par de casos hubo una dificultad extrema para obtener respuestas no monosilábicas del colaborador, por lo que en general hacemos una evaluación positiva de la metodología empleada. Por lo demás, tal como estaba previsto, las tareas no se extendieron por más de 10 minutos cada una. ¿Ya? O sea, las imágenes menos, cuando mucho 5 minutos, porque eso fluía muy rápido. Este es un, pum, ¿verdad? Este es una boda, pum. Este es una guitarra, este es un ratón. Entonces, y para el juego estaba pensado, como la idea era encontrar las diferencias, digamos, en el tiempo ahí, y eran distintas láminas, etcétera. Ya a los 10 minutos mi colega me avisaba que estábamos ok, entonces yo decía, bien, nos fue súper bien. Al colaborador, digamos, así en el sentido de que habíamos encontrado las diferencias, entonces a los 10 minutos se daba por terminado. Y luego la entrevista también era por 10 minutos, y en 10 minutos se captura una cantidad importante de habla, entonces no, eso fluyó bien. Pero hubo aspectos complejos, por cierto, no vamos a contar solo las ganadas, como se dice. Por último, en relación con aspectos complejos, uno muy importante fue la dificultad para ingresar a los centros de reclusión. De hecho, la primera incursión fue gracias a una capellanía cristiana. Pero esto implicó el acceso a personas que tenían rasgos de su habla mediatizados por su experiencia de fe y el cambio integral que esta experiencia propugna. ¿Ya? Como la idea ya del trabajo en la cárcel, digamos, el sector evangélico cristiano en Chile es fuerte, y como produce resultados, el Estado dice, adelante, venga por favor, digamos, ustedes hacen que con su fe estas personas tiendan en un porcentaje incluso más que los nuestros, haya personas que cambien de vida, digamos. Entonces no se les cierra las puertas. Y allá son respetados también los reclusos que, entonces de lo poco que hoy produce respeto dentro de la cárcel, está el sector donde están los que se denominan los hermanos versus el resto de la población penitenciaria.
pero para efectos de nuestro trabajo, digamos, ese cambio de vida es un cambio de vida que no solo se refleja, digamos, en el hecho de tener otras conductas como, ¿verdad?, no, qué sé yo, no seguir delinquiendo desde la cárcel o, en fin, vestir de una manera distinta, sino que también en el habla, digamos, ya no hay coprolalia, o etcétera, ¿verdad? Entonces también debíamos tener en cuenta aquello. De todas formas, ¿verdad? El hablar, diríamos en Chile, el hablar flaite, el hablar naco, no es algo que se salga así como así, digamos, si se ha hecho toda la vida. Entonces, también no es algo que se pueda decir, no, estas personas de un día para otro ya cambiaron sobre todo sus segmentos. El léxico puede empezar a cambiar de poco, pero si decían Chile y chocolate toda su vida, ¿verdad? O si decía... recuerdo que yo era re malo cuando estaba en el mundo, pero ahora soy re bueno. Ya es difícil decir después, sí, yo antes era una persona que era muy mala y ahora... ¿Verdad? Eso no es tan así. Entonces, no es que tampoco dejáramos completamente afuera, digamos, ese segmento, pero evidentemente había ahí una situación un poquito diferente. ¿Ya? Entonces, pero agradecemos, tal como lo digo acá, sobremanera entonces el hecho de que pudimos acceder y refinar también nuestras maneras con ellos de cómo poder hacer grabaciones, digamos, en este sentido, que resultaran, digamos, no tan tediosas, etcétera. Entonces, pero no podemos sino agradecer el hecho de haber tenido estas primeras experiencias con el habla carcelaria, con ellos, y así poder refinar nuestros futuros acercamientos. Luego de esto funcionó la institucionalidad secular, muy burocrática, etcétera, aprensiva también, por supuesto, porque igual, digamos, uno llevando instrumentos y todo eso, a veces se podría pensar que ahora hay tantas formas creativas, digamos, de acceder a proveer de ciertos insumos ahí dentro de la cárcel, digamos, que entonces, en el caso, siempre bromeo un poquito con esto, en el caso de mis colegas, no era tan difícil, digamos, poder ver que en realidad eran más fresas que, digamos, pero en el caso mío ya era un poquito, se podía confundir un poco con la población penal ahí. Entonces, en ese sentido, había que tener mucho filtro, digamos, de parte de ellos también para dar el check de pasar nuestros instrumentos y a la vez nosotros, por cierto. Luego de esto funcionó la institucionalidad secular y pudimos entrevistar a personas con un perfil aún más cercano a nuestros criterios de inclusión. Otro aspecto complejo fue que pudimos constatar un permanente traslado de reclusos a centros penitenciarios de distintos lugares del país, por lo que la variable geográfica ya no podía resultar enteramente controlada. Porque claro, en el dibujo, digamos, que es el que propone el proyecto, por supuesto nosotros dijimos Chile, bueno, se ha establecido que, grosso modo, se pueden establecer 4 macrozonas en el país, entonces nosotros dijimos, bueno, 80 personas, 20 en la zona norte, 10 mujeres, 10 hombres, 20 más en la zona central, mujeres, hombres, ¿verdad? Luego otros 20 en la zona centro-sur y luego otros 20 en la zona sur-austral. Entonces, pero ese era el cuadradito, el diseño, digamos, óptimo, pero claro, pero a poco andar eso evidentemente digamos, no podía fluir, al menos así porque claro, llegábamos al lugar y había personas entonces que habían sido trasladados desde otros lugares, en fin, varios etcétera ahí. Pero de todas maneras, como en Chile, insisto, la variable diatópica, la variable geográfica no es una variable tan prominente. Fuimos observando también que había ahí, digamos que no había un habla que uno dijera, wow, qué distinto es esta habla de Chillán con respecto a la de Valdivia. No, es como sucede entre profesionales, etcétera, que entonces hay una afinidad en ese tipo de habla. Entonces, como lo señalaba acá, y con esto termino mi parte, otro aspecto complejo fue que pudimos constatar un permanente traslado de reclusos, bien digo, a centros penitenciarios de distintos lugares del país, por lo que la variable geográfica ya no podía resultar enteramente controlada.
El diseño ideal contemplaba 20 sujetos de la zona norte, 20 de la zona central, 20 de la zona centro-sur y 20 de la sur austral, pero este diseño cuadradito siempre supimos que estaba sujeto a flexibilidad. En cualquier caso, las observaciones hechas in situ van en la dirección de confirmar una tendencia a la homogeneidad en este aspecto, por lo que no parece una limitación tan sensible. Dicho esto, mi colega Mauricio se referirá a un primer estudio sobre las vocales en las personas en situación de cárcel y su comparación con profesionales y personas que no han concluido su enseñanza secundaria, aspectos que fueron abordados en 2 proyectos anteriores que también fueron respaldados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que fue realizada prácticamente también por el mismo equipo de investigación. Muchas gracias. Bien, no sé si me escuchan bien, parece que sí. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Ha sido un gran placer estar acá en Ciudad de México y ahora en la UAM. Gracias por esta cantidad tan bonita de personas, y con Gastón, con mi querido colega, vamos a presentar ahora un estudio más específico de un asunto que se investigó en el aula de las personas de la cárcel, y en algunas ocasiones puede ser un poco técnica algunas de las explicaciones. Esas partes procuraré pasarlas rápido, y si después alguien se interesa por algún detalle más de ese tipo, podemos conversarlo después, si es que hay espacio para preguntas después. Y entonces yo les voy a contar un poco sobre las vocales de las personas que hablan en la cárcel, pero debo mencionar primero a una estudiante del Magíster en Lingüística Aplicada de nuestra universidad, que fue una tesista del proyecto, que codirigimos con un colega que se llama Jaime Soto y yo, y ella escribió la tesis que tiene el título que aparece allí, se llama Constanza Lara, y ella hizo parte del trabajo más grande de esta investigación, que tiene que ver con la identificación de las señales. Ya vamos a ver cuánto trabajo hizo Constanza Lara. No está aquí con nosotros, pero está aquí con nosotros en el espíritu. Así que vamos a comenzar con una introducción. Y en la introducción les voy a contar un poquitito, aunque algunas cosas ya las ha adelantado mi colega, sobre de qué está hecho Chile en términos de sociolingüística. ¿Bien? Entonces, en el caso del castellano chileno tenemos una gran variabilidad sociolingüística. Y esa variabilidad, por supuesto, se correlaciona fuertemente con variables sociales. Ahora, eso se ha estudiado desde hace bastante tiempo para las consonantes de Chile, y ahí Gastón, ¿no es cierto?, les dio algunos ejemplos. Por ejemplo, acá iré muy rápido con porque ya lo mencionó Gastón, pero ahí entonces arriba tenemos una cosa que podemos pronunciar como che, ¿no es cierto?, la unidad fonológica predorso-alveolar africada afonaoral, y que tiene variantes en Chile. Por ejemplo, de izquierda a derecha, los alófonos Chile, 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 y hay una cierta correlación con asociación de juicios de valor, de prestigio, estigmatización, dependiendo de la cantidad de fricción. Mientras más fricción, más estigmatizado. Mientras más oclusión, entonces mucho, chancho, que también existe, más prestigio en Chile. Y eso que se ha observado para algunos segmentos en particular, resulta que es medio sistemático, porque para otros pasa algo como paralelo. Y entonces, lo que ha terminado pasando para las consonantes en Chile es que las hemos estudiado un poco tanto, que ya podemos realizar algunas observaciones más generales sobre ellas. Entonces, no solamente, mira, si tú dices Chile es prestigioso y si dices Chile no, sino que podemos decir, parece que para el sistema de consonantes del castellano de chileno hay ciertas tendencias generales, tales que si tú haces cierta dirección de cosas, pasan ciertas cosas, y si tomas otra dirección de un conjunto de cosas, entonces unas interpretaciones más generales que nos permiten, por ejemplo, predecir dirección de cambio lingüístico, explicar cambio, ¿bien? Pero las vocales no le hemos prestado tanta atención a las vocales. Eso por una razón justificada, porque tenemos en Chile muchos alófonos de consonantes. Entonces, las consonantes que tenemos fonológicas son las mismas que las de ustedes. Tenemos 17 consonantes, ¿no?, fonológicas. Pero en términos de las pronunciaciones, ¿no es cierto?, de los alófonos tenemos más de 100, no sé, son muchísimas. Y se correlacionan con factores sociales. Pero como son solo 5 nuestras vocales fonológicas, ¿no es cierto?, I, E, A, O, U, da la sensación de que poco hacen, poco pasa con ellas, así que las hemos mirado menos. Entonces nuestro conocimiento es más o menos no tan profundo, hay algunas excepciones que están citadas allí, pero hay algunos estudios más recientes que han dicho, vamos a ver qué pasa con las vocales, y por ejemplo, estudios ahí
2021 dicen, mira, parece que en las vocales están pasando cosas, parece que, por ejemplo, los grupos socioeconómicos están haciendo cosas distintas en sus vocales, y, por ejemplo, ya ha habido algo de evidencia preliminar de un proceso, ¿no es cierto?, que ahí el profesor Julio conoce muy bien, de divergencia dialectal en nuestras vocales. Aquí hay un gráfico que no es tan importante que lo interpretemos por completo, pero este es un tipo de imagen que es típica, que es un cuadro de vocales. Y entonces tenemos ahí unas letras, ¿no es cierto?, que nos indican la posición promedio de las vocales I, E, A o U. Yo no sé cuánta fonética tienen ustedes en su sistema, si ya pasaron por fonética o no, lingüística general, por algunas cabezas que hacen así, asumo que puede que sí, no sé. Pero entonces estos gráficos son muy buenos porque las vocales que son más anteriores y más altas están más arriba y a la izquierda. Y las vocales más posteriores y altas están arriba a la derecha. Y las vocales centrales y bajas están abajo al medio. Entonces este tipo de gráfico nos permite ver en una especie de espacio, en una tabla, ¿verdad?, cómo se distribuyen las vocales acústicamente en zonas. Y entonces vemos nuestras famosas triángulo vocálico I, E, A o U, y aquí hay dos grupos de personas separados, personas de estrato socioeconómico alto y personas de un grupo social bajo, o de estrato social bajo. Y, por ejemplo, en la vocal I, que es la de arriba a la izquierda, vemos que hay diferencias de algún tipo, ¿no? Esto solamente para ilustrar que algo está pasando con las vocales. ¿Bien? Bueno, entonces no sabemos mucho sobre las vocales en Chile. Ahora, ¿qué pasa con Chile y su sociolingüística? Todas las lenguas, como ustedes saben, tienen tolerancia a la variación. Entonces presentan variación. De hecho, una lengua, uno de los síntomas de salud de una lengua es que presenta variabilidad. Y parte de esa variación, no toda, se correlaciona con variables sociales. Ahí vamos a hacer un quiz, un test, a ver si se acuerdan de la distribución complementaria, la distribución variación libre. No sé si les suena. Pero entonces la variación libre, en esa, tenemos potencial de correlación con variables sociales, ¿no es cierto? Pero en la distribución complementaria, que también es variación, no sé si se acuerdan, ahí no, porque es parte del sistema, pero bueno, hay posibilidad de variación. Y bueno, entonces esa variación puede dar lugar a cambios en las lenguas. De hecho, la semilla del cambio lingüístico es la variación. Y esa variación se puede dar de muchas maneras, y ahí hay algunas mencionadas, y la variación puede darse debido a factores internos de la lengua. Por ejemplo, las consonantes están muy apretadas en el sistema, necesitan espacio, algunas cambian. Pero también, muy frecuentemente, la variación de la lengua se debe a factores externos. Por ejemplo, una comunidad entró en contacto con otra, o una comunidad se separa de otra, o qué sé yo. Y entonces, por ejemplo, algunos de esos cambios pueden tomar algunas de las formas que vemos allí: nivelamiento, convergencia y divergencia dialectal. Y acá nos va a interesar en particular la divergencia dialectal, que es algo que parece que está pasando desde hace varias décadas, hace mucho tiempo, en Chile. Sobre la divergencia dialectal puede ser entendida como aparece allí, ¿no es cierto?, como una diversificación lingüística, o como una especie de difusidad creciente o heterogenización creciente. Entonces, básicamente las cosas se vuelven más distintas entre sí. Y hay muchos ejemplos famosos de esto, cómo ha pasado en el mundo, y este es un ejemplo que se cita mucho porque está muy bien documentado, cuando entonces en Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, se realiza la partición de la Alemania y de Berlín en 4 zonas, ¿no es cierto? Berlín se divide, y luego al poco tiempo 3 de esas zonas de Berlín se juntan, pero una queda separada, ¿no es cierto? Y entonces tenemos el Berlín occidental y el Berlín oriental, y personas que convivían en un mismo espacio están separadas por décadas, y empieza a diverger, no sé, a volverse más diferente el habla de estas personas. Ese es un ejemplo famoso de divergencia dialectal. Pero la divergencia dialectal no solo puede ocurrir por razones, por ejemplo, geopolíticas o ideológicas o físicas, como el muro de Berlín, ¿no?, sino que también puede ocurrir por cuestiones sociales. Entonces, grupos sociales que se oponen o que se vuelven más distintos entre sí por alguna razón, por ejemplo, de capacidad económica, ¿bien?, o de acceso a la educación, o por cercanía a un centro urbano. Hay muchas razones, ¿no es cierto? Bueno, así que el objetivo de este estudio en particular, el que vamos a presentar ahora, es describir y comparar las propiedades fonético-acústicas del sistema de vocales, y aquí viene una cosa que tal vez no se la esperaban, de 3 comunidades de habla. ¿Por qué? Porque las vocales de las personas de la cárcel las tenemos que comparar con algo, para saber cómo son distintas. Así que traemos acá a 2 grupos más, a personas que aquí vamos a llamar profesionales, y son básicamente personas que terminaron estudios universitarios, y luego otro grupo de personas que les llamamos hablantes no profesionales, que son personas que no han terminado la preparatoria. Tal vez la empezaron, pero nunca la terminaron, o nunca la empezaron.
Y luego las y los reclusos. ¿Bien? Hablaremos de... bueno, hay unos detalles, pero me los saltaré en este momento. Vamos a la parte más técnica. Métodos. Entusiasmo. Ahí, claro. No, pero bueno. Los participantes. Entonces, en el caso de los hablantes que vamos a reportar ahora, son todos de sexo masculino. La razón de eso la dejaré ahí en un signo de interrogación por si alguien se interesa. Ahí les regalo una pregunta para que hagan al final, si están, no sé, tal vez les dan puntos si alguien pregunta. ¿Y por qué solo de sexo masculino? Pero bueno, en fin. En el proyecto entrevistamos a hombres y mujeres, por si acaso, ya, pero por ciertas razones aquí vamos a mostrar solo resultados de hablantes de sexo masculino y son todos hablantes monolingües de castellano chileno. No hablan una lengua como inglés, tampoco alguna lengua de nuestras lenguas nativas. Y todos, de quienes vamos a hablar ahora, sí son residentes de una zona geográfica que llamamos el Gran Concepción, que es una ciudad grande con otras ciudades satélite. Entonces, de esa zona. Por si acaso... aquí está la cantidad de hablantes, son 9 hablantes profesionales, 9 hablantes sin estudios de preparatoria o no profesionales y 9 personas reclusas. Y hay algunas como restricciones o limitaciones que queríamos controlar algunas cosas pero no pudimos. Gastón ya explicó por qué. Por ejemplo, hubiese sido deseable controlar la edad de las personas, pero no podíamos elegir a las personas que en el caso de los reclusos no podíamos. O por ejemplo, su origen geográfico exacto, tampoco podíamos elegir eso, o su nivel de estudios. Tampoco pudimos elegir eso. Así que en el caso de los reclusos, comparten el hecho de ser reclusos. Básicamente, ser hombres reclusos de esa zona. Pero más que eso no, y eso por supuesto es una limitación, porque uno dice, ya, pero hay diferencias de edad grandes entre las personas. Bueno, es lo que se pudo hacer. Luego, sobre la grabación y las tareas. Yo no sé si aquí algunas y algunos de ustedes quizás les ha tocado hacer trabajo de campo, ir a entrevistar personas, hacer eso. Pero bueno... Nosotros usamos entonces unos micrófonos de condensador, que son unos micrófonos de alta capacidad de captura, y usamos micrófonos de cabeza. Arriba a la derecha, esos micrófonos como de cantante, ¿no es cierto? Pero unos de alta calidad. Y lo otro que usamos fueron unas grabadoras digitales portátiles. ¿Bien? Y estas entonces había que ingresarlas a las cárceles y las revisaban y todo eso de ahí. Las grabaciones se hicieron con cierto formato, me saltaré esa parte. Y acá están las tareas de elicitación. Las tareas de elicitación son las cosas que hacemos que los participantes hagan para que hablen, ¿no? Eso le llamamos tarea de elicitación. Así que les recuerdo las imágenes, un juego de buscar diferencias, el Diapix SP y la entrevista semidirigida. Y los datos que vamos a ver ahora son solamente de lo que está destacado allí, que es la entrevista semidirigida. Mi colega Gastón, por ejemplo, entonces tenía al frente a la persona reclusa tenía un micrófono así, ¿no es cierto?, como los micrófonos eran de cabeza y no como este, por ejemplo, las personas se olvidaban rápido de que tenían un micrófono puesto y se relajaban, ¿no es cierto? Eso es deseable. Y Gastón entonces les preguntaba, bueno, ¿cómo es un día a día aquí, por ejemplo? Y la persona, bueno, el día a día aquí es así, ya sabe, y había un diálogo muy fluido. De esa habla tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Algunas de las ventajas es que esa habla es más o menos espontánea, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, más ecológicamente válida o más realista del habla cotidiana. Pero ¿qué desventajas tiene, por ejemplo? Que si uno está buscando algo muy específico, puede que no aparezca nunca. ¿Sí? Entonces, para eso las otras tareas eran más apropiadas. Pero aquí, como las vocales aparecen siempre, este era el dato, el tipo de habla que nos interesaba más. Ya, ahora sí, prepárense para la parte más técnica todavía. Entonces, una vez que tenemos las grabaciones hechas, hay que decirle al computador dónde están las vocales. Entonces, bueno, eso se llama anotación. Tenemos una señal grabada, y el proceso de decirle a un computador dónde está la vocal y de qué vocal se trata, se llama anotación, en estricto rigor, etiquetado y segmentado. Y hay algunas maneras estándares de hacerlo, esta es una, se realizó en unas cosas que se llaman TechScripts, del programa Pratt, que es un programa estándar para estas cosas. Y aquí entonces voy a pedirles, como lo hicimos la otra vez, 20 segundos de silencio en respeto por Constanza Lara, que estuvo procesando 38.000 vocales manualmente. Gracias, Constanza Lara, te queremos mucho. Bueno. Está viva. Sí, no, sobrevivió al proceso. Claro, wow, había que mostrar la foto de Constanza. 38.000 vocales. Bueno, entonces son vocales tónicas y átonas. Faltó ahí un I, perdón. En posición nuclear y no nuclear. Los datos acústicos después de esas vocales fueron medidos de cierta manera. Voy a detenerme muy brevemente sobre eso después. Y también hay algunos aspectos técnicos sobre cómo medir las cuestiones que nos interesan de las vocales, pero miren,
basta con saber lo siguiente: las vocales del español, sobre todo, como son pocas, se diferencian sobre todo, ¿no es cierto?, por la altura en la que las articulamos y por la posición en la que las articulamos. Alta anterior, baja media, alta posterior, qué sé yo, ¿no es cierto? Y esos dos parámetros, altura y posición, pueden ser medidos de manera bastante eficiente, exacta, por unas cosas que llamamos formantes, F1 y F2, esos dos. Y el F1 mide muy bien la altura y el F2 muy bien la posición. Así que basta con eso, creo, acá. Acá hay un ejemplo de una señal. Aquí la persona está diciendo algo nuevo para mí, algo nuevo para mí. Ahí, ¿no es cierto?, ven nuevo, eso es decir nuevo, ¿verdad? Pero en español chileno tenemos alto debilitamiento, entonces cosas como B, D, Y o S las debilitamos y removemos muy seguido. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en vez de lobo, lo común sería lobo, o en vez de todo, todo, ¿no es cierto? O en vez de nosotros, nosotros. ¿Bien? Ni un problema. En vez de poco, poco, poco. Hay mucho debilitamiento en español chileno. Acá, como decía Gastón, estamos un poco disfrazados de panhispánicos y no estamos desplegando nuestro vernacular máximo. Pero entonces, nos sorprende que desaparezca la bilabial, ¿no es cierto? Entonces ahí dice algo nuevo para mí, y lo que hizo Constanza entonces fue identificar las vocales. Entonces ahí vemos unos estratos donde están las palabras y luego los segmentos o los consonantes y vocales, y más abajo información sobre las vocales, si estaban acentuadas o no, por ejemplo. Ese es un ejemplo de cómo se ve la anotación en Pratt. Bueno, y una vez que le hemos dicho al computador dónde están las vocales y cuáles son, a través de este proceso que se llama anotación, ¿qué es lo que vamos a medir de las vocales? ¿Bien? Entonces nosotros, en esta aproximación de las vocales, nos va a interesar mirar tres cosas. Y voy a volver a un gráfico que estaba un poquito antes, solamente para que se entienda mejor. Y vamos a medir tres cuestiones. Uno, ¿qué tan cerca están las vocales una de otras? Por ejemplo, acá, estos no son resultados de este proyecto, son de otro anterior. Las vocales I, les recuerdo que aquí hay dos estratos socioeconómicos, ¿no es cierto? Dos. Y no están una encima de la otra, ¿no es cierto? Las I. Entonces, una cosa que podemos medir es qué tan lejos están una de la otra. A eso le vamos a llamar cálculo de proximidad. Y entonces, por ejemplo, las I en este gráfico están más lejos una de la otra que si nos miramos las O. Las O están más cerca una de la otra. La segunda cosa que vamos a mirar en los tres grupos, ¿no es cierto?, que les mencioné antes, profesionales, no profesionales y reclusos, es cuánta superposición hay. Entonces, por ejemplo, aquí no se aprecia tanto, pero la I está menos superpuesta que la O. En la O hay más superposición. Y lo tercero que vamos a mirar es que, no sé si ven que además de las vocales hay una especie de polígonos, como unas áreas. Y esas áreas tienen un tamaño. Entonces lo que vamos a mirar, comparar es si esos tamaños son parecidos o no. Más grandes, más pequeños, eso es lo tercero. Así que vamos ahora a la parte más detallada de eso, pero quería primero como enganchar eso. Notación y mediciones, ahí está la notación. Disculpen. Sobre el cálculo de proximidad, una de las maneras más famosas, típicas y sencillas de hacer esto es medir las distancias euclidianas. Uno las ve en la preparatoria esta, ¿sabes? Cuando uno, creo, en los planos cartesianos, y hablando de planos cartesianos, puede que hayan visto distancias euclidianas. Es básicamente en un plano bidimensional, calcular la distancia entre cosas. Eso es todo. Ahí está la fórmula, bla, 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 bla. Y lo que tienen de bueno es que presentan algunas... son fáciles de interpretar. Entonces, las vocales que están más lejos entre sí presentan mayores distancias euclidianas y las que están más cerca entre sí presentan menores distancias euclidianas. Sencillo. Lo de las superposiciones no es tan sencillo. Para lo de las superposiciones hay varios métodos. Imagínense ustedes, ¿cómo lo podemos elegir? Después con un gráfico va a quedar más claro, creo. Pero las vocales, les recuerdo que son 38.000, ¿no es cierto? No es una vocal que yo comparo con otra vocal. Vamos a comparar como 13.000 con 13.000 con 13.000 de los tres grupos, ¿verdad? Profesionales, no profesionales y reclusos. Y entonces todas las vocales I de los profesionales ocupan una zona. Y todas las vocales I de los no profesionales y todas las vocales I, que son miles, ¿no es cierto?, ocupan una zona. Y esas zonas, ¿cuánto se superponen esas zonas? Entonces, esto se calcula de varias maneras. Los Pillai scores, los valores de afinidad de Bhattacharya y otros métodos. Y, en fin, y esto tiene una manera de ser interpretado que, en el caso de los Pillai scores, cuando yo tengo valores cercanos a 0, observo mayor superposición de las categorías, y cuando tengo valores más cercanos a 1, menor superposición de las categorías, y en el caso de los valores de la afinidad de Bhattacharya es al revés.
un valor cercano a 0 muestra menos superposición y un valor cercano a 1 muestra mayor superposición. Pero no nos estresemos con los números, va a importar después ver la superposición, cuánta, ¿ya? Y lo último, en la tercera mirada que le vamos a dar a los datos, les recuerdo que es el tamaño. ¿Cuál es el tamaño de ese polígono que está alrededor? Y eso se llama espacio vocálico. Se le llama espacio vocálico y hay varias maneras de calcular ese espacio. Hay distintos métodos, de nuevo, a mí me divierten mucho estas cosas. Entonces podría hablarle media hora más de eso específicamente, pero hay métodos, por ejemplo, para calcular espacios vocálicos que son más apropiados para hablas clínicas de personas, por ejemplo, con Parkinson o cosas así. Y nosotros usamos un método que intenta rescatar información más bien sociolingüística de los espacios vocálicos. Hay unos métodos para eso. Nosotros vamos a utilizar, ahí traje al señor Herón, que es un señor muy antiguo, de hace como 5.000 años, que fue quien por primera vez propuso cómo se calcula el área de un triángulo, bueno, no sé, el primero documentado. Y vamos a ocupar el método de él, y es un método que suena complicado, ¿ah? Entonces ahí dice, para la estimación del tamaño del espacio vocálico, se calculó y sumó de los 3 triángulos contiguos, el área de los 3 triángulos contiguos que en su conjunto constituyen el espacio vocálico cóncavo total del plano cartesiano. Pero para hacerla más breve, aquí viene una explicación. Aquí tenemos un gráfico imaginario, estos no son datos de nadie en particular, y de nuevo vemos I, E, A, O, U. La I más arriba a la izquierda, ¿verdad? Porque es anterior alta, etc. Y si se fijan y juntamos con líneas las vocales, se crean triángulos. Y entonces lo que hacemos es calcular el área de cada triángulo y sumarla. Eso es así de sencillo. Lo que suena muy complicado es eso, y la suma del área de esos 3 triángulos nos da el área completa, ¿no? Así que eso es lo que hacemos para calcular el tamaño del espacio vocálico. ¡Boom! Ahora vamos a ver resultados. Bien, entonces, ¿qué pasó? Sobre las distancias euclidianas. Acá hay números, no nos los podemos aprender de memoria, ¿no es cierto? Pero si se fijan en la parte de abajo que dice promedio, entonces los hablantes profesionales presentan un número, los hablantes no profesionales, los que no terminaron la preparatoria, un número un poco más grande, ¿no es cierto? Y los reclusos un número más grande. Esto significa que en promedio pasó lo siguiente. Y aquí sí tenemos los datos, aquí está todo el esfuerzo de Constanza Lara, aquí está el fruto que rindió, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos ahora como 3 triángulos vocálicos. Tenemos uno en un color más bien celeste, o no sé, algún tipo de azul, no sé, que son los hablantes profesionales. Tenemos un triángulo que es un color más como magenta, no sé cómo se llama, violeta, qué sé yo, que es el de los no profesionales. Y luego tenemos una suerte de amarillo, mostaza, verdoso. Tenemos que escoger colores que se puedan nombrar más rápido para la próxima, que es el triángulo de los hablantes reclusos. Ya, entonces, dijeran un poco esta información. Las diferencias son patentes, ¿no? Son evidentes. Con respecto a las distancias, vemos que en el caso, por ejemplo, de las y los profesionales, hay menores distancias. Las vocales están más cerca entre sí. Y luego, el siguiente grupo que presenta mayores distancias son los no profesionales, y el grupo que presenta más distancias todavía son los reclusos. Bien, entonces aquí lo primero que podemos decir es que estas cosas parece diferentes. Claramente, ¿no? Sociolingüísticamente, estas 3 comunidades de habla están haciendo vocales distintas. Ahora, esto que se ve aquí gráficamente, también lo podemos traer a la realidad un poco más concreta, más palpable. Por ejemplo, si miramos las I, que están arriba a la izquierda allí, las vocales I de los no profesionales y reclusos están más o menos cerca, ¿no? Pero las vocales de los profesionales están en otro, la I está un poco más abajo, al medio, ¿no? Se ve a una distancia más o menos considerable. Y esto puede escucharse en español de Chile. Entonces, por ejemplo, quizás la I de los reclusos y no profesionales se escucha como I, pero la de los profesionales se puede escuchar como ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿vas a venir mañana? Sí. ¿Vas a venir mañana? Sí. ¿Bien? Entonces, estas cuestiones que estamos viendo acá, la I, C es más centralizada. Está más abajo y al medio. O, por ejemplo, también podemos pensar en las O, que están ahí. De nuevo, las O de los no profesionales y reclusos están un poco más arriba y un poquito más atrás. Y la vocal O, por ejemplo, de los profesionales está más abajo. Y entonces está más centralizada un poquito la O. ¿Y eso cómo se puede escuchar? Por ejemplo, tal vez una persona no profesional o reclusa podría decir la palabra pensando, y una persona profesional quizás podría decir algo así como pensando, o,
¿vale? Más centralizada de alguna manera. Entonces estas cosas que vemos aquí, hay ciertas intuiciones y estereotipos que están presentes en la comunidad en Chile que dan reflejo de esto. Hay otras más, bien, Gastón les puede dar más ejemplos después, pero lo que importa aquí de momento es que hay distancias que son variables, los profesionales parece que ocupan un espacio más reducido y los demás más grande y más grande todavía en el caso de los reclusos. Hablemos ahora de las medidas de superposición. Aquí hay números de nuevo, pero mejor vamos a la parte gráfica. Constanza Lara, gracias. Aquí estamos viendo las vocales de los profesionales. No sé si se aprecia también en el gráfico, pero atrás se ve como una nube de puntitos. Esas son las vocales, son las como 13.000 vocales de los hablantes profesionales. Pero esos puntitos son difíciles de leer y de interpretar, entonces lo que hacemos es que ponemos las letras grandes que ven allí, las I, E, A, O, U grandes, están en el promedio de cada zona. Cada zona tiene un promedio y en el promedio está la vocal. Y luego hay unos óvalos, y esos óvalos son una medición estadística que intenta representar la zona que ocupa cada distribución. Entonces, si se fijan, hay unos óvalos y esos óvalos pueden presentar mayor o menor superposición o traslapo. ¿Bien? Algunos están como más o menos montados unos con otros. Y por ejemplo, acá vemos que la O y la U presentan una gigantesca superposición, ¿no es cierto? La A un poco menos con U, ¿no es cierto? Pero incluso un poco. O por ejemplo, podemos ver que la I y la E presentan una superposición que podríamos llamar como significativa, o sea, grande. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es en una especie de esfuerzo de producción, vamos a comparar las mediciones de los profesionales con quienes no han terminado la preparatoria y con los reclusos. Y me parece que tuve el cuidado de que las escalas de las variables fueran siempre las mismas, para que los gráficos fueran comparables. Entonces, 1, 2, 3, sin educación preparatoria. 1, 2, 3, reclusos. Las escalas son las mismas, entonces son comparables los gráficos. Volvamos de nuevo a los profesionales. Alta superposición, muy alta superposición, menos superposición, aún menos superposición. Esto se correlaciona con lo que vimos antes. Pareciera ser que los hablantes profesionales ocupan un espacio más apretado, entonces se superponen más las categorías. Mientras que los hablantes sin educación preparatoria hay menos superposición, ocupan un espacio más amplio. Y los hablantes reclusos parece que utilizan este espacio acústico auditivo de una manera más óptima. ¿En qué sentido? En que las categorías se diferencian más entre sí. Las razones de por qué son como para conversarlas con un café o dos. ¿Por qué? Porque entonces parte de estas diferencias probablemente son sociolingüísticas, en el sentido de que las comunidades de habla son distintas entre sí, pero también seguramente parte de la explicación tiene que ver con cuán relajadas estaban las personas, por ejemplo, en la entrevista, y que cuando nosotros no nos sentimos tan seguros y seguras en una situación de entrevista, tendemos a presentar un habla como más modelo, ¿no es cierto?, más presentable, y eso puede explicar en parte también por qué estas categorías están tan diferenciadas, pero esa discusión la podemos tener después. De momento nos interesa que quede más o menos claro que en el caso de los profesionales mayor superposición, un poquito menos y mucha menos. Las categorías están mucho más distinguidas. Por si acaso esa superposición entre U y O y la superposición entre I y E que todavía se ve acá es muy común. En lengua pasa eso, pero lo que nos interesa acá es que claramente hay una diferencia aquí con esto otro, ¿no? O sea, bueno. Lo último de lo que tenemos que hablar acá es del tamaño de los espacios vocálicos, pero esto resulta mejor verlo gráficamente. Entonces acá están los mismos triángulos que habíamos visto antes, pero sin las categorías vocálicas explícitas. Y me interesa que veamos el tamaño solamente de estos polígonos. Y efectivamente los datos duros nos dicen lo que buscábamos. Aquí, si ven el promedio de nuevo al final, los tamaños de los espacios vocálicos de los profesionales tienen un tamaño. Ahí abajo dice promedio 66.371 algo, ¿no es cierto? Y luego más grande en el caso de no profesionales y más grande aún en el caso de los reclusos, aunque por cierto hay variabilidad interna entre cada categoría. Hay algunos reclusos que presentan un espacio vocálico pequeño. Entonces, por ejemplo, no sé si ven el recluso número 4, recluso 4, tiene un tamaño pequeño comparado con sus otros integrantes del grupo, entonces hay variabilidad, pero el promedio presenta una tendencia clara. ¿Bien? Hay una tendencia clara y la tendencia es esta: los profesionales ocupan un espacio vocálico más pequeño, seguido de los no profesionales que ocupan un espacio un poco más grande, seguido de los reclusos que ocupan un espacio más grande todavía. Ok,
Ahora, la información que les he estado dando hasta el momento es como descriptiva. Le estoy mostrando superposiciones, tamaños, distancias, pero no hemos hablado de la estadística, pero porque las y los queremos mucho, todo lo que vamos a decir de la estadística es esto. Eso es todo lo que vamos a decir de la estadística. La estadística que corrimos, y les puedo contar cuál y cómo y qué sé yo, confirmó todas estas afirmaciones y las confirmó de manera muy categórica. La estadística, sí, más distancia, más espacio, más superposición, para todas las condiciones, en todos los casos, para todas las vocales, para todos los grupos, siempre. Entonces la estadística fue como una luz verde para todas estas afirmaciones. Entonces no tiene sentido que demos detalles de eso, pero si a alguien le interesa, podemos hacerlo después también. Así que sí, vale. Ahora, ¿qué podemos inferir de esto? ¿Qué conclusiones? ¿A qué podemos llegar? ¿Qué tipo de información podemos obtener de acá? Y nos vamos a quedar solamente con este gráfico que está allí para ir cerrando. Entonces, lo primero que nos interesa acá es que, conclusión número 1, evidente, aquí hay diferencias, ¿no? Estas cosas no son iguales, podrían perfectamente haber sido iguales. Les recuerdo que en Chile, para el español de Chile, de las vocales no se esperaba mucho, en el sentido de que, bueno, son 5, no son muy interesantes, bueno, parece que son bastante interesantes. Tenemos harto que decir de ellas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que se confirman algunas afirmaciones que se habían realizado de manera más piloto, sobre que también en el sistema de vocales del castellano chileno estamos viendo evidencia de divergencia dialectal, en el sentido de que parece ser que los grupos, en este caso, separados por algo que podríamos definir como nivel socioeconómico, bueno, no se correlaciona muy bien, ¿no es cierto? Porque recluso hay de todo ahí, pero sé que no es muy exacta la escala, pero presentan diferencias evidentes. Y pareciera ser que grupos extremos en esta suerte de escala social realizan acciones opuestas. Yo centralizo, yo expando. ¿Bien? En las consonantes ya lo sabíamos. Yo hago las cosas más oclusivas, yo las hago más fricativas. Tomo, en un mismo camino, tomo una ruta opuesta, pero en el mismo camino. Acá hay parecido. El camino es expando o comprimo. No, yo me voy a ir por el camino de expandir. En ese camino yo tomo la dirección de expandir, yo de comprimir. Y eso entonces es evidencia de divergencia dialectal creciente. ¿Y por qué? Porque Chile, lamentablemente, igual que México, son países famosos por su estratificación social. Países muy, muy desiguales, muy desiguales. Está todo estratificado. La salud, la vivienda, la educación, la recreación, todo. Entonces eso se refleja en la lengua y en lo que hacemos con los sonidos de las lenguas también. Bien, entonces esta es una indicación que nos puede decir, por ejemplo, en qué dirección está marchando el castellano chileno, para dónde va. Y estos datos confirman esas intuiciones originales. Bien, esta presentación, como mencionó Gastón, fue financiada por ese proyecto que está ahí. Y aquí tenemos una foto de un día que fuimos a una cárcel en una ciudad que se llama Chillán. Estábamos contentos. Y ahí están dos colegas más también que participan de este proyecto, Daniel Pereira y Jaime Soto. Y ahí estábamos sujetando las cajitas con las grabadoras y qué sé yo. Y ahí nos pueden ver a nosotros. Bueno, ahí están las referencias de esta presentación y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Qué interesantes diferencias surgieron, ¿no? Es muy bonito cuando salen las hipótesis. Todo te salió sí. Entonces, pero bueno, con 18,000 datos por cada variedad era imposible que no saliera un patrón muy claro, ¿no? Qué bueno. Muchas felicidades. Podemos hacer preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta o comentario? Lo que más me encantó de la exposición es ver cómo es el desplazamiento vocálico de clases sociales, de entre la gente que está preparada y la gente común. Los puntitos donde muestran así cómo son los desplazamientos vocálicos. Y quería ver si eso también influye mucho en cómo se ve a nivel latinoamericano, si el hecho de esos desplazamientos influye mucho
en la visión que se tiene del español chileno, que se dice que hablan muy mal los chilenos el español. Y eso sí, eso involucra mucho a que ese español que hablan hace más referencia al español del chileno común, en contraste con el español del español de otros niveles académicamente preparados. Sí, bueno, acá sí, claro, también, claro, ahí también, sí, claro. No. Sí, el castellano chileno es bastante singular, ¿no es cierto?, en el contexto hispanoamericano. Chile es una nación que se originó un poco a espaldas de todo el glamour de los virreinatos, ¿no es cierto?, no era la plata, no tenía las minas de plata de Perú, no tenía el virreinato de acá, ¿no es cierto?, no era el de la plata también de Argentina y Uruguay. Y también es un país al que cuesta llegar, porque entonces está el océano gigantesco, la cordillera enorme, el desierto de Atacama en el sur, los glaciares y fiordos. Entonces es un país que se formó muy aisladamente, eso nos dio nuestro carácter y lo único, nuestro acento es muy poco común, no es igual a ningún otro. Y dentro de Chile, ya ahora más como herencia del proceso de colonia y de cómo se dio todo eso, entonces un contexto de grupos aristocráticos, latifundistas y la masa, el resto, eso permanece. Entonces tenemos no esa exactamente, pero quiero decir la estratificación. Es un país tan estratificado que, como decía Gastón, dentro de Chile las diferencias geográficas son pocas, en el sentido de que una persona de 8 ciudades de Chile, si yo entrevisto, por ejemplo, a un ingeniero de 8 ciudades de Chile, de norte a sur, no voy a saber de qué ciudad es. Pero si entrevisto a grupos socioeconómicos de cualquier parte, voy a saber exactamente a qué grupo económico atribuirlo. Esas diferencias son muy claras. Y en Chile tenemos también entonces eso muy fuerte. Y las grabaciones que tenemos acá, yo diría, sobre todo porque se trataba de entrevistas ya y las personas se habían relajado ya, habla razonablemente representativa del español chileno. Entonces estos hablantes, tal vez en la tarea de decir una guitarra enredada, estaban intentando hacer algo modélico, algo estándar. Pero en esta ya estaban un poco relajados, en parte por el talento entrevistador de mi colega, que rápidamente, ¿no es cierto?, hay mucho relajo. Y entonces yo creo que estas vocales son bien representativas de castellano chileno y que las y los hablantes no estaban intentando imitar un modelo no chileno o chileno especial o extranjero. Bien, así que sí, habla muy chilena, más o menos espontánea, y claro, puede que sí, los hablantes no hablen como hablan en su casa, con sus amigos, pero casi. Bien, así que eso es lo que podría decir. Gracias por la pregunta. Hola. Yo tengo una duda. ¿Por qué en el cálculo de triángulos usar la fórmula de Herón y no una integral que lo haría más preciso? Porque no la conozco. Claro. No, lo que hicimos fue buscar en la literatura los métodos que se usan para esto, y esos son los que usan para esto, básicamente. Entonces, debe haber muchos otros, pero los desconozco. Sí, gracias. Bueno, sobre los cálculos hablemos un poquito más de eso, puede interesar un poquito. Bueno, un poco es muy chileno esa expresión, yo la uso bastante, un poco. Por ejemplo, acá hay otras maneras en las que podría calcularse esto. Por ejemplo, muchos métodos, en vez de trazar las líneas entre todas las vocales y crear triángulos, lo que hacen es trazar líneas entre los extremos del espacio. Entonces, solo entre I, A y U. ¿Sí? Quedaría un triángulo más triangular. Este es un polígono, no es un triángulo. Y entonces, si trazamos una línea entre I y la A, solamente entre la A y la U, y entre la U y la I, eso es un triángulo. Más fácil de calcular porque habríamos tenido que ocupar una vez nomás el método de Herón o otro método. Pero, por ejemplo, esa estrategia deja a la E adentro del triángulo y a la O afuera, en este caso en particular, ¿no? Porque la línea pasaría por la O, quedaría afuera, entonces no es tan representativo de lo que hace el espacio exacto. Entonces hay toda una discusión en la literatura sobre si realizar el triángulo sobre el espacio cóncavo o convexo, y cuántos triángulos, y qué pasa si tenemos 5 vocales, 3 triángulos, pero si tiene 6 vocales ya son 4 triángulos, y cuánto y cómo. Así que en la literatura hay muchas maneras, montones. Y lo que sí puedo mencionar es que algunas de esas maneras o estrategias han sido optimizadas para intentar recoger información más bien sociolingüística, es decir, intentemos medir el tamaño del triángulo que codifica bien información, por ejemplo, de diferencias de nivel socioeconómico,
pero hay otros métodos que intentan capturar información más sensible a otras cosas. Por ejemplo, hay todo un mundo y una literatura sobre manera de calcular espacio vocálico para habla patológica, como lo mencioné en su momento. Por ejemplo, personas con enfermedades neurodegenerativas y qué sé yo. Pero métodos para calcular triángulos, este es el único que conozco, el método de Guéron. Bueno, mi pregunta sería un poquito más sobre en cuestión de comunidad, porque, bueno, si estamos hablando de hablas carceleras, me gustaría saber qué tanto se toma en consideración esta influencia de que, bueno, al final de cuentas viven en las cárceles, los reclusos, entonces como que ya están aislados de una forma de la comunidad chilena, que pues no está reclusa, valga la redundancia. Entonces me gustaría saber cuál es la consideración, porque al final es como que ya una parte, una comunidad, y cómo esto puede influir en el habla de que si tienen alguna expresión que, por ejemplo, ya no se toma en consideración o ya ha estado en desuso de la comunidad chilena, pues que está fuera de la cárcel. No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno, claro, ese es un hecho de la causa, digamos, el que están ahí recluidos y algunos con mayor cantidad de tiempo que otros, por cierto, y también incluso con un léxico, digamos, o en este caso una forma de hablar que tiene hasta su propia etiqueta, digamos. Allá en Chile lo llaman el COA. Entonces, en ese sentido se genera, por cierto, una forma particular de hablar que es conversable en el sentido de si es inteligible o no para el resto de la comunidad, pero que en efecto va generando una mayor homogeneidad interna y una diversificación respecto de lo externo. Ahora, con las formas que hay actualmente de comunicarse hacia afuera, para bien o para mal, sigue esa conexión de todas formas con el exterior. O sea, incluso con la forma de delinquir, supone en la actualidad formas sofisticadas de comunicarse con lo que está en el medio externo. Entonces diríamos que hay de ambos. Hay de una parte que evoluciona de manera interna con unas coordenadas que son lógicas, digamos que son, por decirlo de alguna manera, nacidas y criadas dentro de los recintos penitenciarios, pero otras que deben conectar con lo exterior, porque a diferencia quizás en otros tiempos, porque lo hablo más en la actualidad, donde esa reclusión suponía de manera quizás más aguda incluso el hecho de que se generara unas dinámicas internas más fuertes. Ahora esa conexión con el exterior a través de los celulares, que claro, la norma dice que no se entran, qué sé yo, pero inmediatamente casi a nosotros nos quieren llamar a la... Claro, como sabían que a nosotros nos habían dejado ahí los celulares a la entrada, digamos, pero podíamos haber tenido perfectamente, digamos, la oportunidad, no derecho, sino que la oportunidad hacerlo, digamos, si lo hubiéramos necesitado o deseado, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que también se produce un nexo con el exterior que también es dinámico y que produce en consecuencia, en el devenir del tiempo, también un mantenimiento de lo que son las formas de hablas del exterior, digamos. O sea, hay dinámicas que van en ambas direcciones. Vale. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por hacer tan amena y tan interesante una charla, que a veces la fonética y la fonología es un poco denso, pero estuvo muy increíble. Y mi pregunta es, bueno, por ejemplo, en estas entrevistas semidirigidas están estos temas, ¿no? Como qué lugares conoce y este tipo de cuestiones que nos presentaron. Y mencionaron que sí algunos hablaron sobre por qué estaban ahí, ¿no? Y de repente el tema es un poco ríspido. En ese tema, ¿hubo alguna especie de variación? O sea, ¿se considera en ese sentido la variación diafásica también ahí como en ese estilo de registro que ya era como más puntilloso? No sé si hubo un cambio o no lo han medido o no lo han contemplado, no sé, si nos pueden platicar un poquito. Sí, muy interesante la pregunta, porque
Claro, a diferencia de lo que en otros casos se sugiere como gatillar precisamente temas sensibles que harían que entonces la persona se sintiera motivada a hablar, acá estos temas pueden ser delicados al punto de, como nos ocurrió en algunos casos, de caer en el llanto de parte del colaborador. Entonces ya evidentemente era un poco distinta la situación, digamos. Y diríamos que no generó una diferencia diafásica prominente, así que uno dijera, pues esta persona está hablando claramente diferente ahora que tocamos esta temática. O sea, cuando hablamos de las preferencias, por ejemplo, musicales, fluyó de una forma que uno identificaría, digamos, que estaba hablando en una situación, digamos, corriente, normal, porque tampoco queríamos una excitación, digamos, o emocionarse más de la cuenta en ese sentido, y en ese sentido nos sentíamos satisfechos con lo recabado, digamos. O sea, al preguntar, por ejemplo, con la preferencia deportiva, yo nunca fui tan del Pachuca, del América, de Pumas al mismo tiempo. Así, ¿a qué equipo le vas? Entonces, Pachuca, qué bien, igual que yo. No, entonces, nada, era una broma, pero eso gatillaba, digamos, en el caso de Chile sería del Colo-Colo, de la Universidad de Chile, qué sé yo. Entonces, yo diría que más bien el prestar esa atención de parte, ese es un punto importante, diría yo, claro. En el sentido de que, más que quizás la temática, es el hecho de sentirse escuchado, que se le viera los ojos, yo creo que ellos sentían como, y nos agradecían después al final. O sea, qué bueno que vinieron a hacer esto, y evidentemente eso no significaba qué bueno que vinieron a hacer lingüística, porque era algo que claro, no era eso exactamente lo que... De hecho, a propósito de su pregunta, porque dimos esta charla en UNAM, entonces, y una de las personas nos dijo, ¿y por qué no colocaron como título, digamos, que era algo sobre fonético, fonológico? Entonces, digamos, sino que aspectos generales, porque podría haber sido sobre el léxico, dije, porque a lo mejor usted no hubiera venido si es que lo hubiéramos puesto que... Entonces, sí, tiene razón, claro, a propósito de lo que me dice usted, ¿no? Que estos temas como de fonética, fonología, claro, entonces, así también en el caso de las personas, el hecho de esa consideración que significa, me está interesando lo que usted me está diciendo, fíjese, de parte del entrevistador en este caso, es algo que hacía que, excepto en estos dos casos, como digo, que esos reclusos que, digamos, por más que pudiéramos apelar a todas nuestras formas, digamos, ahí no hubo forma. En los otros casos, esas temáticas fueron suficientes para gatillar una forma que claramente nos hacía pensar que era un habla que era su habla por defecto, por decirlo de alguna manera, claro. Y que otra, incluso una variación diafásica que sonara, digamos, sobrecontextualizada, así en el sentido que estoy en una entrevista, tengo que comportarme de una determinada manera, no parecía y no nos hubiera servido tanto, digamos, por lo demás, ¿verdad? Vale, muy bien, sí, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Doctores, muchas gracias igual por la charla tan amena. Mi pregunta es, como viéndolo desde el otro lado a lo mejor, bueno, acá en México también el habla de clases de instrucción un poco, bueno, elevadas o clases de instrucción superior, tiene quizás un correlato con lo que puede pasar en Latinoamérica. Acá también se sabe un poco como del habla fresa, que a lo mejor puede estar directamente relacionada con un nivel de instrucción superior. Y sobre todo en el nivel de las vocales, se sabe a lo mejor la influencia del habla de estadounidense quizás, en el alargamiento de las vocales o cosas de ese estilo. Quisiera saber o quisiera que nos pudieran platicar un poquito también de las características que hay en el habla de la instrucción alta, porque o sea, sí comprendimos completamente cómo se da la comparación entre los niveles, pero quizás algunas cositas como características específicas de ese tipo de habla para poder contrastarlo un poquito mejor y entenderlo también más redondamente quizás. Gracias. Bueno, claro,
En Chile también tenemos estas coordenadas que afortunadamente nos sirven porque son muy prácticas, todos nos entendemos, así como ustedes dicen en Naco Fresa, para nosotros sería entonces flaite cuico. Sí, es la manera en que nosotros, el español coloquial, digamos, chileno, asigna esas etiquetas. Entonces, en correlación con lo que decía Mauricio, y que lo muestra acá ya los números, Constanza Lara, entonces, digamos, nuestra gran Constanza Lara, podemos ver, por ejemplo, en dos hechos muy, digamos, del día a día, en dos futbolistas, que en este caso no serían fresas precisamente, uno puede encontrar, en el caso de Alexis Sánchez, digamos que deben ubicarlo, futbolista chileno, en fin. Entonces, él hasta se quejó de repente porque un imitador chileno, digamos, una de las formas que lo caricaturizaba, ¿sí?, era el hecho de que él decía frecuentemente, ¿me entendí? ¿Me entendí? Entonces sí, estoy jugando allá en Italia, ¿me entendí? Entonces, precisamente esa a tal punto, digamos, se anteriorizaba que era prácticamente una I. En cambio, entonces, en este caso, para la contraparte fresa, así de una palabra como lindo, entonces pudiera ser lendo, lendo. ¿Ya? Entonces, como viniendo más bien hacia el centro en este caso. Entonces, se ven esas dinámicas también en el habla. Volviendo otra vez al caso más naco, o más, digamos, más, en este caso, flaite. Entonces, por ejemplo, en esa habla uno esperaría que, o un estereotipo, digamos, en ese caso es kiribá, que sería ¿qué te pasa? O luego kiribá, ¿ya? O kiribá, ya más breve todavía. Entonces, otra vez es ahí, en vez de ¿qué te pasa?, ¿verdad? Kiribá, ¿ya? Entonces también, bueno, esos son insumos que de repente van haciendo ver que uno dice, tengo que estudiar este asunto. Aquí están pasando cosas, digamos. Entonces, y como digo, al revés, entonces lendo, muestra en cambio que una I viene hacia atrás y se concentra más en la zona que justamente Mauricio ve como más ahí centralizada precisamente. Entonces, desde ese punto de vista, como digo, hay digamos, esa evidencia de que en esa habla fresa se producen unos fenómenos que son, digamos, en este caso, que corren un poquitito a contrapelo. Ahora, claro, Mauricio también advierte muy bien, digamos, en el lenguaje habitual, la manera de hablar habitualmente acerca de los cuicos en Chile, es que hablan con una papa en la boca. ¿Verdad? Entonces, y ese correlato, aunque Mauricio pone muy bien el énfasis, que eso corre más bien para cierto cuico ya digamos, de unos 20 años atrás, adulto, en fin, pero no es el cuico joven, no es el fresa, digamos, joven, o sea, pero, por ejemplo, si yo imitara al cuico con la papa en la boca de hace unos 20 años atrás, o qué sé yo, poco menos, no sé. Entonces, sería porque habla así: hola, ¿cómo estás? Sí, qué bueno estar aquí con ustedes en esta ocasión, haciendo esta presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Entonces, claro. Digamos, bueno, hay simetrías, parece. Podría sonar algo parecido acá incluso. Bueno, si usan con una papa en la boca, no es que yo haya hecho, digamos, me podría atragantar, pero no es muy difícil imaginarse que si yo coloco una papa en mi boca, voy a empezar a hablar así. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Entonces, y eso, claro, por supuesto, sin la papa, lleva a pronunciar las vocales de una determinada manera y hace un link, digamos. Ahora, como digo, sí, y Mauricio tiene mucha razón, en que entre los jóvenes hoy hay cuicos también, pero tienen otra forma. Mauricio, que es más fresa que yo, entonces él podrá imitar mejor. Es evidente, ¿no? Claro. No, pero por ahí, ¿no? No sé si respondo un poco lo que me pregunto. Vale. . 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Vale.
Hola, muchas gracias. Me pongo muy nervioso. Muy bien, entonces voy a hacer la pregunta obligatoria. Durante... Ay, ok, obviamente en el estudio puede haber diferencias muy pronunciadas entre el sexo masculino y femenino. Especialmente voy a pensar yo en tamaño de espacio vocálico o en cuanto a distancia vocálica. Sin embargo, ¿qué es lo que les detuvo en mostrarnos datos que comparasen entre sexo masculino y sexo femenino? ¿Si fue algo metodológico o hubo un obstáculo que les impidió obtener este tipo de datos al momento de realizar su investigación? ¿O si hubo un factor más trascendental de índole sociolingüística o extralingüística que no fuese, que hiciese no pertinente mostrarnos datos de este tipo? Gracias. Gracias. Ella hizo la pregunta, se ganó los puntitos que habíamos dicho. No, es una razón muy prosaica, muy como trivial, en el sentido de que cuando empezamos a trabajar los datos, para ese entonces, bueno, costó mucho entrar a las cárceles, muchísimo, mucho. Y a las primeras cárceles a las que pudimos acceder, porque están segregadas entre hombres y mujeres. Las primeras, terminamos yendo como a 7, teníamos puros datos de hombres. Entonces, cuando Constanza Lara empezó, diligentemente solo teníamos datos de hombres de cárceles, así que, bueno, vamos a comparar hombres porque no tenemos otros. Luego, más adelante ya tuvimos, pero queríamos hacer un primer estudio bien sencillo, con pocas coordenadas. Aquí hay mucho que se podría hacer. Por ejemplo, cómo afecta estilo, ¿no es cierto? Podríamos comparar lo que hicieron con las palabras aisladas, con el diapix y con la entrevista esta, que son como más cuidadas, habla más cuidada, más espontánea. Sexo, género, podríamos, localidad geográfica, contexto fonético, qué pasa con las vocales tónicas, átonas, muchas comparaciones que no están acá. Pero queríamos hacer una primera aproximación bien como clara, que dijese algo muy contundente sobre qué está pasando en términos generales. Así que por esa razón, primariamente no incluimos mujeres. Si lo hubiéramos hecho, ¿no es cierto?, habríamos tenido que utilizar alguna de las técnicas de normalización para evitar el problema de la comparación de aparatos fonoarticulatorios distintos, ¿no es cierto?, que en promedio las mujeres suelen tener en general un aparato fonoarticulatorio un poco más pequeño y los hombres más grandes, y eso tiene efecto en las mediciones, pero eso lo habríamos tenido que contrarrestar así, a través de algún método de normalización, pero no fue necesario porque solo teníamos hombres. Igual cuando hemos enviado algunos de estos resultados a revistas especializadas nos han dicho, bueno, igual aunque son solo hombres, igual tienen que normalizar. Es un debate muy antiguo y que está abierto, pero la razón primaria fue que teníamos datos solo de hombres en ese momento. Eso. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Tenemos que hacer una pausa porque a las 12 sería la otra presentación. Vamos a dar unos minutos más para que puedan descansar los profesores, porque ellos van a dar la siguiente conferencia también. Entonces, los invitamos a que se tomen un cafecito. El posgrado consiguió unos bocadillos por ahí. Relájense y pueden abordar a los profesores ahí también en el pasillo. Bueno, gracias por la